Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherita de Podcast y estamos en un capítulo con un invitado muy importante. Él es el doctor Daniel Martínez García, quien es pediatra mexicano con 18 años de experiencia clínica e investigador internacional en contextos humanitarios y de recursos limitados en 25 países. También es líder del proyecto TACTIC de Médicos Sin Frontera, destinado a mejorar el acceso y el tratamiento de los niños con tuberculosis, y precisamente le agradecemos por aceptar esta entrevista, por platicarnos de lo que es su trayectoria, de sus proyectos, de los proyectos que es Médicos Sin Frontera y sobre todo pues, darnos esta entrevista porque él actualmente se encuentra en Dinamarca. Doctor Daniel Martínez, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por el tiempo. Aquí Oh, esperemos poder hablar de varias de las temáticas que pensamos que son importantes. no, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por este tiempo que nos destinan. Y para comenzar con esta entrevista, porque vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Pero me gustaría saber de dónde es originario. Yo nací en la Ciudad de México, pero tengo familia en varias partes de México, en Oaxaca, en Colima, en la Ciudad de México. Ok. ¿Y cómo nació este gusto de la medicina? ¿Ya tenía algún familiar que era doctor o que se dedicaba a este ramo o fue meramente el primero de su familia? Sí, yo soy el primero de la familia en medicina, pero tengo una familia que desde hace tiempo ha tenido una relación importante con movimientos sociales, en particular con el movimiento del 68 y con otros movimientos estudiantiles. Y hay una fibra importante de estar trabajando en algo que tenga un interés social. Creo que soy un privilegiado de haber podido hacer estudios y la medicina me parecía una buena manera de combinar algo que me parecía interesante con una visión social. Y desde muy pequeño tuve esta idea leí en algún libro esta idea de los médicos sin fronteras y me pareció una idea buenísima porque me pareció una idea donde yo podría descubrir, conocer lugares diferentes y ejercer una actividad que me parecía muy interesante, que tenía una vocación social. Entonces, ese fue mi plan, estudiar medicina con la finalidad de unirme a Médicos Sin Fronteras y eso hice. Hice medicina en la Ciudad de México y después me fui a mi servicio social, que lo hice en Baja California Sur Ok. y en comunidades rurales y fue una experiencia increíble. Y al terminar eso, directamente postulé a Médicos Sin Fronteras y me fui. Eso ya fue hace casi 20 años ahora y empecé con mi primera misión en Médicos Sin Fronteras fue en Colombia y desde ahí me volví, realmente me enamoré de la experiencia, de conocer otro contexto y a partir de ahí, de hecho, algo que noté la primera vez que me fui como médico general después de mi internado en mi servicio social y la mayoría de mis pacientes en Colombia, en zonas de guerra en Colombia, eran niños y yo era médico general. Y ahí me di cuenta que si quería seguir en esto, tenía yo que especializarme más en la medicina para los niños. Y volví a México a hacer mi especialidad de pediatría en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y otra vez al Servicio Social de Pediatría me fui a Chiapas porque pensé que ahí tendría más utilidad. Y después volví a irme en misiones ahora como pediatra en diferentes lugares. Ya no paré. Estaba de proyecto en proyecto 3 meses en un lugar, 6 meses en otro país, sobre todo en contextos inestables, contextos de guerras, contextos de epidemias, y me llevó a conocer lugares impresionantes, experiencias de vida extremadamente enriquecedoras en lugares muy difíciles, pero al final los pacientes que yo lidiaba eran niños, como los niños que yo atendía en México, y para mí no había mucha diferencia. Y eso estuve haciendo hasta que ocupé puestos diferentes de coordinación y ya de gestión de la parte pediátrica en Médicos Sin Fronteras. Durante varios años ya estaba yo responsable de las actividades pediátricas de Médicos Sin Fronteras. Las oficinas de coordinación de muchas de estas organizaciones están en Europa y estuve trabajando también en otros lados, para Australia, en España, en Suiza y haciendo diferentes actividades también para Médicos Sin Fronteras. Y en los últimos años regresé a la práctica clínica en Suiza y a partir del año pasado decidí volver a Médicos Sin Fronteras con un enfoque en un proyecto específico de tuberculosis, que es un proyecto que trata de mejorar
la atención que damos a niños con sospecha o confirmación de tuberculosis. Es muy difícil la tuberculosis, pero según lo que me quieran preguntar, puedo entrar un poco más en detalle sobre la tuberculosis pediátrica, que es un área muy específica de la pediatría humanitaria. No, sí, claro que sí. Y también vamos a tocar este tema que, como lo mencioné, es muy importante, pero me llama mucho la atención toda esta trayectoria, porque realmente, digo, se dice fácil, pero pues obviamente hay mucho trabajo y mucha historia detrás de todo esto, y sobre todo pues esa voluntad, porque yo creo que es lo más importante, mantener esa voluntad aunado a la vocación, porque sin vocación yo creo que no habría hecho todas estas prácticas, ido a tantos países buscando mejorar, buscando aprender para brindar un mejor servicio, y qué mejor que para los niños, ¿verdad? Dedicándose a esta área, sobre todo pues a los niños más desprotegidos. Y principalmente me gustaría preguntarle cuál sería alguna experiencia que lo haya marcado, tal vez en México o en algún otro país, que lo haya hecho dedicarse principalmente a este ramo. ¿Qué fue lo que lo hizo moverse directamente a esta rama de la medicina? Creo que la medicina, no, yo creo que primero vi la experiencia de lo que era el concepto de Médicos Sin Fronteras. Creo que eso me llevó a la medicina. Ahora que vi, para que tengan una idea, en organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional, no todo mundo es médico o enfermero o paramédico. De hecho, la estructura de las organizaciones humanitarias requieren de un montón de gente de apoyo logístico, administrativo, comunicación, hay periodistas, hay líderes de proyecto, hay directores, hay de todo, hay abogados. Yo no sabía esto cuando empecé. Pensé que para trabajar con organizaciones como Médicos Sin Fronteras había que ser médico. Mi vocación inicial hubiera sido de historiador o algo así diferente. Me gustaba la fotografía, otras cosas, y creo que decidí hacer medicina porque yo pensé que era la vía para poder colaborar con esto. Y uno cuando está en medicina, que es una carrera larga, es difícil abandonar porque dura mucho tiempo. Yo creo que habría habido, mi manera de ser tal vez me hubiera llevado más a otro tipo de profesión. Y experiencias, uno piensa, y lo digo sinceramente, que uno va a ayudar, pero la realidad es que uno va a recibir mucho. Yo he recibido mucho, no son... eh, hay un sacrificio relativo, es un privilegio poder servir, es una realidad. Es un privilegio poder estudiar, es un privilegio poder dedicarse a esto, no, y es un privilegio poder estar en contacto con la gente. Yo siempre soy muy agradecido del contacto que tengo con cada paciente, que lo tenga en México, que lo tenga en Suiza o que lo tenga en el Congo. Imagínate el privilegio de que estoy con alguien que no me conoce y me va a contar sus problemas, directamente. Yo lo tomo en serio, este privilegio que me dan de escuchar sus problemas, de tratar de ayudarlos con la mayor capacidad de empatía. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser una fractura, puede ser algo más grave, y tratar de escuchar y darles el tiempo que requieren. La frustración en el mundo humanitario es que a veces no tienes tiempo. Eh, Como comparación, en Suiza, en la consulta pediátrica con niños migrantes, con niños refugiados, yo puedo tener 45 minutos, una hora por un paciente. En algunos lugares donde he estado, tengo 3, 4 minutos por paciente. Obviamente, la calidad de atención y el tiempo no es lo mismo cuando tengo 3, 4 minutos para una persona que cuando tengo casi una hora. Pues mucha de la frustración en estos contextos es que no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría. Y tengo muchas historias buenas o malas de experiencia yo estudié pediatría porque estaba yo muy interesado en la parte de medicina preventiva, de estar en contacto con personas normalmente en buen estado de salud. Si uno es pediatra en un consultorio, por ejemplo, en México, la mayor parte de la gente que uno ve está en buena salud y hay que estar evitando que se enfermen y verlos de vez en cuando que tienen alguna enfermedad que no es grave. Cuando uno es pediatra en Kenia o cuando uno es pediatra en alguna región de Níger, que hay muy pocos médicos, lo único que vamos a ver es a niños muy enfermos, los casos más graves, y vamos a tener una sobrerepresentación de casos graves. Y esto puede ser una carga emocional fuerte porque solo estamos viendo los casos graves y no estamos viendo los casos que mejoran. Y esto es una carga que fue dura. Para que tengas una comparación, en toda mi especialidad de pediatría en México, yo tenía contado la lista y guardaba los nombres y la lista de todos los pacientes que se me murieron en mi especialidad de pediatría. Yo tenía la lista.
cabían en una hoja de papel y los conocí a todos y me acuerdo de ellos. Cuando empecé mi primera misión en África, la primera vez que fui a México de Frontera fue en Colombia, pero luego como pediatra me fui a África, a Níger, y en el primer mes perdí la cuenta. Y eso fue difícil, porque yo no estaba acostumbrado a ver a tanta gente fallecer, y eso fue difícil. Y no te imaginas, no eran para las familias, para todo eso es una cosa que me marcó mucho ver mujeres, por ejemplo, mamás que no saben leer y escribir, que uno pensaría que están más acostumbradas, se acuerdan de cuántos hijos perdieron, no se acuerdan, no saben, y eso es una cosa que me marcó mucho, que aún en lugares donde tienen muchos hijos y que la mortalidad infantil es relativamente frecuente, sigue siendo una cosa extremadamente difícil. Y no hay un nombre en casi ninguna cultura que he estado, hay una palabra para describir a un padre que perdió a su hijo. Uno puede hablar de alguien que es viudo, alguien que es huérfano, pero alguien que perdió a su hijo, casi no hay palabra que describe eso en casi ningún idioma. Y Sí, es una claro. experiencia que es difícil de ver. Se me imagino que es una experiencia pues indescriptible precisamente para un padre perder a su hijo o hija y como ustedes como médicos pues resienten, ¿verdad? En esta parte que menciona de lo emocional, ¿cómo puedes hacer catarsis para poder liberarte un poquito? Porque al final de cuentas del día pues un médico así como pues termina de atender un paciente que pues desgraciadamente llega a fallecer, cómo se prepara para el siguiente día, darle vuelta a la hoja y decir, vamos a intentarlo de nuevo, a echarle ganas. ¿Cómo es esta parte emocional? ¿Cómo pueden lidiar con ella? Pues hay muchas maneras de lidiar y hay muchas buenas y malas, ¿no? Una herramienta frecuente que uno puede ver, que tal vez les ha tocado a ustedes cuando van al médico, es el médico se pone una barrera y el médico se vuelve o muy serio o es poco empático. Eso es una conducta muy frecuente, muy humana, que es de ponerse una barrera profesional para no estar en contacto. Yo creo que eso es una manera muy frecuente, pero es una muy mala porque nos remueve de la capacidad máxima que cuando vas al médico lo que quieres es que la persona te entienda. Y para eso requiere que la persona se haya quitado la barrera. Y para quitarte la barrera tienes que aceptar que vas a resentir. Quiere decir que tal vez vas a llorar, que tal vez vas a estar enojado, que... Y esto estamos poco acostumbrados a que tu médico va a estar realmente con este nivel de empatía, pero para mí es esencial. El problema es que para poder hacer eso tienes como la buena pregunta hiciste, tener un mecanismo muy claro de sacar y de poder lidiar con eso. Ejercicio, dormir bien, tener muy claro momentos de desestrés, tener muy claro que empatizar tampoco significa que el problema de la otra persona que lo entienda, significa que lo absorbes y quitarte un poco el complejo de héroe que uno puede tener en estos contextos. Uno puede creer que está ahí para salvar a la gente, para ayudar, y también esto puede ser a nivel del ego algo que mueve mucho, porque pues uno en estas zonas puede ser el único médico en muchas zonas, y esto puede también generar una sensación de que uno es indispensable y de que eso me pasó en algunas misiones, de que vas y todas las noches estás ahí yendo de guardia, aunque no te toque, para tratar de estar ahí porque sabes que tu presencia puede, o piensas que tu presencia es indispensable, pero eso es una cosa muy peligrosa. Pensar que uno es indispensable, pensar que uno está ahí para a salvar a todo el mundo, hay que tratar de lidiar con un poco de humildad de todas esas cosas, y esto ayuda. Y hablar con gente, porque al final yo escribía mucho, yo escribía en un blog mucho sobre las experiencias que tuve en varios países, y esto me servía mucho, escribía casi todas las noches y rápidamente me di cuenta que en mi familia las historias de niños que se están muriendo no son historias que quieren estar escuchando. La gente no quiere estar escuchando estas historias. La gente no quiere escuchar siempre de dramas, quiere también escuchar otro tipo de experiencias. Entonces es importante también tener un círculo de amigos o gente que ha vivido o que trabaja en este tipo de contextos para poder intercambiar. Entonces eso lo hacemos mucho para tratar de estar más cuerdos, ¿no? Pero hay afectación. Me queda claro que hay algunas experiencias que he vivido que me han dejado marcas, o cicatrices, pero las tomo como algo de experiencias de vida, ¿no? No las cambiaría por nada esas cicatrices que me han dejado estas historias, porque a mí yo pienso que me hacen más empático en la experiencia que tengo con la gente. Soy capaz de escuchar experiencias diferentes y poder todavía entender. A veces me da la sensación de que tengo que poner un límite, pero creo que es un equilibrio.
Al final de cuentas, yo creo que, como bien lo menciona, todas estas experiencias forman a lo que es la persona de hoy en día, para bien o Exacto, para mal, y sobre exacto. todo, pues dando estas herramientas para que en un futuro se pueda mejorar o prevenir ciertas cosas. Y yo creo que muy interesante esto, ¿verdad? De mencionar, de platicar con personas que han pasado por lo mismo, en el sentido de que están en el mismo ambiente, porque son solamente ustedes los que se pueden entender realmente, ¿verdad? Porque tal vez una persona que se dedique a otra profesión totalmente diferente, pues nunca va a poder entender realmente lo que es tener una vida entre tus manos, ¿no? Que dependa de ti, de tus esfuerzos, de tu sabiduría, de tus conocimientos principalmente. Y yo creo que es algo muy, muy interesante en este aspecto y sobre todo porque Médicos Sin Fronteras está en un contexto, para que la gente que no conozca, es una asociación que se encuentra en lugares donde realmente se necesitan de médicos. No es una clínica donde esté todo bonito, sino ustedes van a lugares en donde realmente se les necesita. Sí, aquí haciendo paréntesis de la organización, realmente la idea es estar en los contextos más olvidados, en las zonas donde hay pocos otros actores, donde hay conflictos activos. En estas zonas, efectivamente, muchas veces somos los únicos actores y esto genera esta sensación de utilidad y al mismo tiempo la sensación de inutilidad, porque la mayoría de los médicos estamos formados para apoyar, ayudar, curar, pero no estamos formados, por ejemplo, para que no tengamos medicamentos. El médico que tú decías, a veces el enfermero, si nos hace falta la herramienta de trabajo, por ejemplo, si se va la luz, no podemos hacer gran cosa. Somos bastante inútiles en contextos sin recursos. Ya no somos las personas que podemos trabajar sin herramientas. Necesitamos herramientas. Dependemos ya de ciertas tecnologías, dependemos de medicamentos. Y eso era una frustración. Mueren pacientes en muchos de estos contextos por razones inútiles, por causas que yo considero indignas, cosas que no deberían de fallecer. Un niño hoy en día no debería fallecer en el 2025 en ninguna parte del mundo de una neumonía, porque no me alcanzó el oxígeno en mi hospital, solo tenía electricidad para conectar 4 generadores de electricidad y 8 niños requerían de oxígeno. Estas de las cosas que más me han costado, de tener que decidir este niño está demasiado grave, ahorita ya no puedo ayudarlo, pero con esto que tengo de oxígeno puedo conectar a estos 2 niños y tal vez les puedo dar una oportunidad. Eso me ocurrió en una epidemia de sarampión en el Congo. El sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación. Había cientos de casos en la zona porque no estaban cubiertos por vacunas y muchas veces tienen complicaciones respiratorias, el sarampión, y entonces tenían una neumonía muy severa que requieren de oxígeno, y el oxígeno requiere de electricidad, y el generador que teníamos en el hospital de campaña no daba para conectar suficientes generadores de oxígeno para poder darles a todos. Esta frustración de no se están muriendo de un cáncer avanzado que está en fase terminal, están falleciendo que les falta un poco de oxígeno. Esto era extremadamente frustrante porque yo no sirvo para nada. Lo que requeríamos era más electricidad, más generadores. Y eso es muy frustrante, darse cuenta de que en estos lugares estas causas no deberían de ocurrir. Y esto hay que lidiar con esa frustración. No podemos salvar a todo el mundo, no se puede. Somos unas pequeñas seres humanos con nuestras limitaciones y hay que ver lo que podemos hacer. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, que hace Médicos Sin Fronteras, tiene esta parte de acción en contextos de alta marginación, pero tiene esta parte que estamos haciendo de testimonio. Si no puedo ayudarlos, al menos voy a ir y voy a tratar de contactar con los medios y decir, oigan, esto está pasando aquí, esto está pasando en el Congo, esto está pasando en Gaza, esto está pasando en la frontera de México y Guatemala, esto está pasando en la frontera de México y Estados Unidos. Este testimonio lo podemos dar porque tenemos el principio de neutralidad, de independencia, y nos permite tomar estas posturas para poder decir esta situación es inaceptable. No, no, no bastan los doctores. Hace falta generar atención. Por eso estamos aquí hoy, a poner atención en el ruido mediático. Me parece súper interesante que hayan hecho el foco en esta área de pediatría humanitaria, porque en el mundo, con todo el ruido que hay, por ejemplo, hoy en día entre la guerra de Ucrania, entre la situación geopolítica con Estados Unidos, están ocurriendo cosas en muchos lugares y hay que darles ese espacio para compartir lo que está pasando en otros lados.
Sí, justamente esto es muy importante porque en el contexto en general muchos se preocupan principalmente por tal vez el tipo de los aranceles, de los conflictos mundiales que existen y que desgraciadamente seguirán existiendo, pero nos desenfocamos en lo que realmente importa, las personas que viven en cada uno de estos países y sobre todo porque los diferentes gobiernos, hablando en general, yo creo que a veces, digo, no puedo decir que a lo mejor todos, pero la mayoría pierde mucha sensibilidad en lo que es la parte de la medicina. Yo creo que se destinan recursos para otras situaciones que para realmente lo que llega a importar, que es lo humanitario, las personas, porque pues obviamente sin las personas no va a funcionar ningún país y lo repito, yo siento que son los recursos los que los mandan, los enfocan hacia otros planes cuando lo que realmente debería de enfocarse es en las situaciones que nos atañen, que nos afectan y es principalmente la salud. ¿Y por dónde empezar? Con los más pequeños. Ahí está el ejemplo que usted nos da. Nos da este ejemplo donde no es por una enfermedad, no es por algo tan grave, sino por la falta de recursos que se hacen presente en estos contextos donde algo tan sencillo como lo que podemos tener nosotros en casa como prender la luz, en algunos otros lugares no los hay, como es abrir la llave y que tengamos agua, hay en otros países donde no la hay. Entonces, me gustaría preguntarle, de todas las regiones, países que usted ha ido, ¿en cuál ha sido el contexto más complicado en el que se ha encontrado? Pues ha sido varios, porque inclusive, por ejemplo, a nivel personal, tuve la oportunidad de regresar a México después del temblor del 2017 y estar en la región de Puebla y estar en tu propio país y estar en zonas cercanas a la ciudad de Puebla, que son zonas ricas de México, estar en comunidades donde después de una semana, 2 semanas después del terremoto, seguía sin haber agua potable, seguía sin haber electricidad, seguía sin haber servicios médicos y ver que la gente se acercaba a darnos un taco a nosotros que no lo necesitábamos, era bastante conmovedor. Entonces, a nivel personal, estar ahí con nuestra gente, era muy difícil. Y eso hacía particularmente difícil la atención. Ahora no estábamos en zona de guerra, ¿no? Sí. En zonas que he estado en Colombia, por ejemplo, he estado en momentos donde ha habido intercambio de fuego y es complicado porque uno no conoce qué tan intenso. O en Irak, por ejemplo, escuchar bombardeos cercanos cerca de la zona de Mosul, que estaba completamente... Mosul, que es una ciudad que era muy importante en Irak, cuna de la humanidad y cuna de la medicina, lugares increíbles cercanos a lo que era la antigua Babilonia. En esos lugares está como uno ve hoy Gaza, están completamente destruidos y se escuchan bombardeos todavía lejanos y es difícil estar tranquilo en este tipo de zonas. Y he estado en lugares así, en muchos lados, son conflictos que hablamos de guerras crónicas, entonces en estas zonas no estás todo el tiempo en la línea de fuego, estás en zonas donde hay conflictos cerca y es difícil percibir el riesgo. Pero la mayor parte de las historias que a mí me han marcado han sido con pacientes, historias del olvido, historias de personas que viven en condiciones muy precarias. Recuerdo, por ejemplo, una imagen que tengo muy grabada en mi mente, es otra vez era en el Congo, en camino en el Congo, en una ruta muy difícil, ver a una pequeña que debe tener unos 3 4 años, no sé qué edad tenía, tomando agua directamente de un charco de la carretera, de agua sucia, no un río, no, de un charco de la carretera. Eso, yo no había visto ese nivel de necesidad de que una pequeña que tiene la edad que tiene una de mis hijas ahora, estuviera con la necesidad de de tomar agua sucia de la carretera y me marcó mucho ese nivel de fragilidad, de marginación y de necesidades. Aún en las condiciones de pobreza extrema que existen, por ejemplo, en nuestro país, en México, yo no he visto eso. Y en México tenemos muchas situaciones de altísima marginación, ¿no? Entonces te hablo de lugares completamente olvidados de la ayuda internacional, ¿no?
Hay zonas del Congo completamente sin ningún acceso a ningún tipo de servicio. Sí, claro. Yo creo que cada país y cada situación es diferente y muy complicada, como bien lo comenta. Tal vez aquí en México hay muchas necesidades en muchas regiones. Sin embargo, pues esta escena que usted nos platica, pues sí debe ser impactante, porque es algo que realmente, al menos aquí en México, pues todavía de manera, pues por decirlo afortunado, no hemos visto, pero que también sabemos de la necesidad que existe. Y es por eso que yo admiro mucho esta vocación y cómo desprenderse ustedes de, pues, de muchas cosas, ¿no? Porque muchos de las personas, no digo que todos, pero algunos estudiantes, tal vez dentro de la carrera, como que la ambición o el deseo de estudiar medicina se puede ir por un poquito más por lo banal, ¿no? Por aquello de, yo quiero dedicarme a una rama donde pueda ganar muy buen dinero y se desenfoca de lo que es el ayudar a las personas. Entonces yo creo que todos los que pertenecen ahorita a Médicos Sin Fronteras, los médicos y todas las personas y las profesiones que también están dentro, que también nos platicaba, yo creo que tienen un mérito todavía un poquito más por todo lo que están, pues no perdiendo, pero que sí dejaron de lado para enfocarse al cuidado de las personas. ¿Nos pudiera platicar tal vez alguna de las cosas que usted, como lo menciona, tal vez no es sacrificio, pero que dejó de lado para poder adentrarse a su carrera? Otra vez creo que con perspectiva es un privilegio poder hacerlo, porque la base, por ejemplo, económica, cuando yo me fui por primera vez, pues yo no tenía familia, dependientes económicos, y yo pude irme sin tanta complicación, este, y mi primer sueldo, pues son sueldos muy básicos, de hecho el primer año no tienes ni siquiera un sueldo completo, tienes un apoyo económico como una beca, haz de cuenta como si estuvieras todavía haciendo un internado o un servicio social te dan alojamiento. Entonces, económicamente hay un costo, pero todo es relativo. Yo no, yo creo que no me quejo porque la experiencia a la que te expone yo creo que sigue siendo muy significativa. El costo mayor puede ser y ahí a la pregunta, ¿es verdad que hoy en día no se valora profesionalmente los recorridos en el campo humanitario? Entonces, a enfermeros, paramédicos o personas que trabajan en esto, si regresan a sus países de orígenes y tratan de reinsertarse en el contexto normal, el tiempo que hicieron en estos contextos no es valorizado. Y esto es un problema porque al no valorar esto, reducimos el incentivo que puede haber para las nuevas generaciones de trabajar. Entonces, parte de mi actividad que en los últimos años es tratar de profesionalizar esta área que yo llamo pediatría humanitaria como una rama de la medicina pediátrica formal que requiere estudios específicos, que requiere un entendimiento por ejemplo, de la epidemiología, que requiere de entender de enfermedades tropicales, que requiere de entender de salud pública, que requiere de entender de las leyes humanitarias internacionales, que requiere de entender de diplomacia en salud, que requiere de entender de gestión de hospitales. Es complejo lo que tenemos que aprender para poder trabajar correctamente. La gente que quiera ir a estos contextos tiene que formarse y para qué tiene que haber más cursos. Entonces también trato de colaborar en formación de clases y cursos, porque de esta manera, al formalizarlo, estamos ayudando que nuevas generaciones puedan venir y no solo hagan. Es frecuente ahora que gente, por ejemplo, quiera irse a alguna misión con la Cruz Roja Internacional o con alguna organización con Médicos Sin Fronteras para que quede bien en su currículum. Se fueron, hicieron una ayuda y ya volvieron y ahora sí pueden decir que colaboraron. Pero la idea es que haya más gente que quiera dedicarse a esto, que quiera trabajar en contextos difíciles y que se formen para hacerlo. Entonces, yo creo que ese es el sacrificio que puede haber de que en los contextos actuales es difícil que en la experiencia, para que tengas una idea, en Suiza, en alguna entrevista que tuve de trabajo, cuando les platicaba mi experiencia, me decían, pero a ver, ¿en qué hospital de verdad has trabajado? Y era una pregunta que me hizo un médico en un hospital muy pequeño en Suiza, que no tendría ni el número de camas de los hospitales que trabajé. La pregunta ninguneaba mi especialidad de México, que era en un hospital mucho más, porque para ellos México es como si hubiera ido a África también, nos ponen a todos los países en el mismo lugar, y tampoco consideraban que mi experiencia en África o en Asia o en Medio Oriente era
de nivel suficiente. Básicamente consideran toda esta parte como si fuera un tipo de turismo humanitario y esto es una cosa que puede limitar, ¿no? A que mucha gente trabaje en esto. Entonces, luego, para las familias hay gente que puede ser difícil los primeros años tener que irse mucho tiempo. Esto puede ser complicado para gente que tenga dependientes económicos, que tenga que ayudar a sus padres o otros familiares. Es difícil. Yo he estado lejos de la familia por muchos años y esto es un costo. Este, estar lejos de la familia es un costo. Pero bueno, hay que asumir los lados positivos y negativos. Sí, claro, sin pensarlo, ¿verdad? Y lo repito, yo creo que se agradece muchísimo y sobre todo el tratar de profesionalizar, como lo menciona, esta carrera, que la gente y que muchas personas que quieren estudiar alguna rama de la medicina, pues ya vean con ojos diferentes lo que es la especialización y la ayuda, ¿verdad? Y sobre todo darle el valor que es, ¿verdad? No como lo menciona, ¿verdad? De que algunas otras personas pudieran verlo como algo de turismo, simplemente como algo muy banal o como llegar a verlo como un servicio social, no, que realmente esto es con vocación y que también se puede llegar a una profesionalización porque ahí están los estudios específicos que se necesitan. Y por eso también quisiera hablar del proyecto que usted tiene, que es el de los niños con tuberculosis, porque también es un tema muy importante, algo que pues realmente no se ha erradicado, que se ha platicado de esta enfermedad que ya es de mucho tiempo atrás, sin embargo, ahí está persistente y que también, pues como toda enfermedad, ha evolucionado. Y principalmente la pregunta que quiero hacerle es, ya adentrando a este tema, ¿cuál es la diferencia de la tuberculosis que le puede dar a un adulto o la tuberculosis que le puede dar a un niño? Si me permite, solo un paréntesis de la tuberculosis. Sí, Estamos hablando claro. de la causa número uno de muerte por causa infecciosa en el mundo. O sea, no estamos ni es la segunda ni la tercera. Durante un periodo breve de tiempo fue el COVID, pero la tuberculosis sigue siendo, era antes y lo es ahora. Y es una enfermedad olvidada, es una enfermedad que afecta a los pobres, a los marginados, a los desnutridos, a la gente con enfermedades crónicas, gente que vive en hacinamiento. Entonces es una enfermedad relativamente invisible. No sé si mucha gente tiene claro que en México cada año hay casi 20 a 30 mil casos nuevos de tuberculosis. Son miles de casos, pero no los vemos porque afectan a las poblaciones más marginadas de nuestro país. Pero miles de casos. Y de hecho, casi no hemos reducido. La reducción en México en los últimos 20 años es muy pobre. Entonces es nuestro canario en la mina que muestra que en México no hemos reducido las condiciones de vida. La tuberculosis es un reflejo de condiciones de vida. Vivienda, polvo, contaminación, nutrición, estado inmunitario. Porque es una enfermedad que muchos de nosotros, tú o yo, podríamos estar cargando la bacteria y no estar enfermos. Uno se llama tuberculosis latente. Es muy frecuente tener la tuberculosis en tu cuerpo, pero si estás bien de salud, estás bien alimentado, a veces está en tu cuerpo y no te causa ningún problema. Está como en una Casi incubadora. exactamente. Y si te enfermas, te da cáncer, diabetes, estás desnutrido, se activa. Entonces, en personas con enfermedades crónicas o en la vejez, se activa frecuentemente, o gente muy joven o niños, o personas que tienen problemas de desnutrición, niños desnutridos. Entonces, el contexto importa, ¿no? La bacteria no es mala per se, digamos que es parte, ha estado acompañándonos a la humanidad desde siempre. Entonces, es muy difícil de diagnosticar porque no se parece a la tuberculosis en los adultos. No tiene un cuadro típico, no tiene frecuentemente esta tos persistente en las noches con sudoración, pérdida de peso, que es como muy típica del adulto. En los niños puede tener cuadros diferentes. Y la segunda especificidad es que es muy difícil hacer el diagnóstico. Si uno tiene tuberculosis como adulto, lo primero que le van a hacer, por ejemplo, si vas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, que es el centro de referencia, es que van a tomar una radiografía para ver si hay lesiones en los pulmones. Y si no hay nada, consideran que no es necesario seguir buscando. En los niños, primero, muchas veces la tuberculosis no va a ser pulmonar, va a ser lo que llamamos una tuberculosis extrapulmonar. Entonces no la vamos a ver en una radiografía. E incluso si hacemos una radiografía y tiene el niño una tuberculosis pulmonar, tal vez no vemos los signos típicos en la radiografía. Entonces no vamos a diagnosticar esta tuberculosis y el niño tal vez lo mandan a casa. Tendríamos que hacer otro tipo de investigación de contexto para saber si el niño está en contacto con otras personas enfermas. Entonces muchos casos se pierden. Estamos pensando que casi de los menores de 5 años nos está habiendo un hueco de diagnóstico
de 5 a 6 de cada 10 niños que tienen tuberculosis de menos de 5 años no se hace el diagnóstico a tiempo. Y casi 9 de cada 10 niños que fallecen de tuberculosis no lo diagnosticamos antes de que fallezcan. Entonces, esto se obtiene a veces con estudios después de que fallecen. Entonces, muchos niños fallecen de causas que no sabemos en lugares muy pobres o de comunidades muy marginadas y no sabemos que habían fallecido de tuberculosis. Queda en el registro que fallecieron de algo más. Una infección severa, una sepsis, ponemos, o vamos a poner otra causa porque no se descubrió, no se pensó en tuberculosis. Entonces, diagnóstico difícil, un cuadro clínico difícil y las pruebas actuales no están hechas para niños. Inclusive los niños cuando hacemos muchas pruebas tienes que toser o tienes que escupir para que hagan una prueba en eso, es muy difícil hacer que un niño de 2 años escupa e inclusive cuando logramos sacar la saliva o una secreción de la garganta, va a estar negativa la prueba. Entonces las pruebas actuales no son suficientes. Ok. ¿Y cómo pudiéramos, digo, identificarlo ya un poquito? ¿Cuál pudiera ser alguna prueba con la que nosotros podamos, bueno, además de la del contexto que nos menciona, ¿verdad? Que me imagino que se debe hacer también una tipo entrevista para ver el contexto de dónde vive, dónde se encuentra, para ir descartando, ¿no? Porque es principalmente descartar, porque bien lo menciona, se puede identificar tal vez con otra enfermedad respiratoria. Pues ese es el problema. Hoy en día no tenemos una herramienta. Podemos obviamente, si el niño está en contacto con alguien que tiene tos crónica y podemos hacerle la prueba al adulto, eso nos va a ayudar, pero muchas veces no se puede. Entonces, lo que hacemos, estamos, de hecho, en nuestro proyecto, lo que tenemos es un algoritmo clínico, es de cuenta que es un cuestionario de preguntas que le da puntos a ciertas cosas. Y cuando sumamos los puntos, da un resultado total y si es más de 10 puntos, esto ayuda al médico o a la enfermera que están haciendo este cuestionario a tener un poco más de confianza en decir, ok, no sé qué tiene el niño, pero en el cuestionario de tuberculosis sale 14 puntos. Y esto es sospechoso de tuberculosis. Y entonces deciden tal vez poner al niño bajo tratamiento de tuberculosis sin tener que hacer otra prueba. Pueden tratar de hacer alguna prueba de saliva, pero hoy en día no hay nada que va a confirmar. Necesitamos más investigación para desarrollar pruebas más sencillas. Por ejemplo, en saliva hay pruebas que tenemos. No sé si recuerdas cuando fue la crisis del COVID, Sí. el mismo año, en meses, teníamos pruebas que todos podíamos comprar en la farmacia, una prueba diagnóstica, en donde nos podíamos hacer con un hisopo y tener una prueba. Así somos capaces e ingeniosos los humanos cuando nos importa, cuando nos afecta. Había 800 compañías haciendo esto. Para la tuberculosis no hay mercado, porque afecta a los más pobres, los más marginados. No hay negocio. No es un rama o una enfermedad que genera el mercado económico para que alguien invierta en pruebas diagnósticas más fiables. Que es un tema que también vamos a tomar porque precisamente nos gustaría hablar del tema humanitario dentro de los países y los gobiernos y precisamente en el proyecto que usted tiene en Médicos Sin Fronteras, que es el TACTIC, ¿nos pudiera platicar un poquito más? TACTIC nace un poco de las siglas en inglés, que es de hacer pruebas diagnósticas, evitar y tratar la tuberculosis. Son las tres ramas que queremos hacer. Y este proyecto nace de nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dicen, oigan, estamos logrando reducir un poco la tuberculosis en el mundo, pero en niños no estamos haciéndolo bien. Necesitamos implementar nuevas recomendaciones clínicas. Están estos nuevos tratamientos, pero que no están siendo usados correctamente. Hay que hacer una campaña mundial para implementar estas nuevas recomendaciones para reducir la tuberculosis pediátrica. Y tenemos esto, por ejemplo, que les hablé de este cuestionario que está validado con evidencia científica y necesitamos tratar de usarlo lo más posible para aumentar el diagnóstico en niños. Entonces, el proyecto Médicos Sin Fronteras nos unimos al llamado de la Organización Mundial de la Salud para hacer investigación en campo, en zonas inestables, probar estas recomendaciones y decir, podemos hacerlo. Y si nosotros podemos hacerlo, podemos compartir con otras organizaciones cómo estamos logrando implementar estas nuevas recomendaciones de tuberculosis en contextos muy precarios, con pocos recursos humanos, pocos recursos, cómo estamos logrando hacerlo. Y esto no está fácil porque nosotros mismos, aunque tenemos cierta agilidad financiera,
estamos en contextos donde los hospitales donde trabajamos ya tienen otras 50 prioridades. Hay sarampión, hay malaria, desnutrición, hay cólera. Entonces, venimos en estos proyectos y les decimos, oigan, hay que poner un poco más de atención en la tuberculosis. No es sencillo. Estamos tratando de desarrollar un poco herramientas que permitan que estos hospitales que ya están saturados de Médicos Sin Fronteras, que ven niños de todas enfermedades, pues pongan un poquito más de atención y detecten más casos y pongan más niños bajo tratamiento y les den acceso a los nuevos tratamientos que son más cortos. La tuberculosis, como no hay suficiente info, requiere mucho tratamiento. Por ejemplo, requiere tratamientos que pueden durar 4 a 6 meses para la tuberculosis simple y puede durar hasta 12 a 18 meses para las tuberculosis resistentes. Imagínate 12 a 18 meses de tratamiento para un niño de 2 años o de 3 años. Los riesgos de toxicidad de estos tratamientos son muy altos, entonces, y no es un medicamento, son varios que hay que usar. Entonces, vamos a tratar de que la persona que pongamos bajo un tratamiento de 18 meses, habría que estar seguro del diagnóstico. Esta es como la paradoja. Y eso hace que muchos médicos no quieran poner a niños tan pequeños bajo tratamientos de tuberculosis. Imagínate, oye, no estoy seguro, puede ser tuberculosis. Y si me equivoco, pues puse a un niño 6 meses bajo tratamiento de un medicamento que tal vez no necesita. Y no vamos a ver el impacto hasta como un mes o mes y medio después de que inicie el tratamiento. Entonces es un volado que a veces le da miedo a los clínicos hacer y a veces no tiene suficientes tratamientos. Dicen, tengo 5 tratamientos para el mes, o tengo que escoger muy bien a quién escojo para poner bajo tratamiento. Y sobre todo también aquí entra también el tema económico, ¿no? Que desgraciadamente poner tratamiento, comprar medicamento, en caso de que sea en algún hospital donde pues tú tengas que comprar el medicamento aparte, pues ya entra otro contexto difícil para las personas que pudieran tener esta enfermedad. Exacto. Entonces, afortunadamente ha habido mucho trabajo para hoy en día reducir los costos de los tratamientos. Hemos mejorado en los últimos 20, 30 años. Hay tratamientos a hoy en día mucho menos costosos, pero depende mucho de los programas nacionales de tuberculosis. Entonces, en un lugar podemos diagnosticar, pero el tratamiento lo da el Programa Nacional de Tuberculosis de un país, y en lugares como Somalia, en Sudán del Sur, el Programa Nacional de Tuberculosis tal vez tiene 10 tratamientos para el año para niños nada más. Y te van a decir, pues mira, yo tengo 10 o 20, no me da para que me mandes más niños. Esa es la barrera que tienen. Entonces, nosotros podemos en algunos lados, bueno, pues si tú no tienes, te voy a ayudar con el tratamiento para otros 30, otros 40, pero no podemos sustituir las actividades que tiene que hacer los ministerios de salud de cada país, y esto es la complejidad. Es una enfermedad de salud pública que tendría que ser gestionada por los programas nacionales de tuberculosis, pero en muchos lugares estos programas de lucha contra la tuberculosis dependen de financiación externa. Y aquí entramos al meollo de la crisis actual. Hay muchos países que han logrado mejorar su atención para enfermedades como la tuberculosis o el VIH gracias a financiación externa de programas de cooperación internacional de países más ricos, como Europa, Australia o Estados Unidos. Lamentablemente, a partir de enero, esta ayuda ha sido cortada de tajo, por ejemplo, por los Estados Unidos, pero también ha sido limitada por otros países, pero sobre todo la de Estados Unidos representaba hasta 40% de la financiación en cooperación internacional a nivel mundial. Y esto era una cosa que sabíamos. La ayuda humanitaria de Estados Unidos, y hay que ser muy cuidadosos con las palabras, no era gratuita. Estados Unidos usaba estos apoyos económicos para, era lo que llamamos el poder suave de Estados Unidos. Es una actividad que no era desinteresada. No ayudaban por Por pura amabilidad. meramente Exacto. temas, sí, sí, o sea, Claro. sin un La ayuda, trasfondo. exactamente, la ayuda de los gobiernos, esto es Estados Unidos, pero también es México, todas estas ayudas internacionales tienen ligada una agenda política. La tiene Inglaterra, la tiene Francia, la tiene Japón, la tiene China. Y al llamarla humanitaria han ido un poco dañando humanitaria tendría que ser neutra, imparcial, independiente. Pero la ayuda de los gobiernos en desarrollo en general tiene una agenda política. Entonces, eh, estamos en un estado de fragilidad del marco general. Si teníamos un solo donador como Estados Unidos, que representa 40% de la financiación internacional, la fragilidad es muy alta. Lo vimos con el COVID, cuando tenemos mucha dependencia de un proveedor de una cosa,
el riesgo de ruptura, lo vimos, por ejemplo, en México con la ruptura de medicamentos contra el cáncer o cosas así. Tenemos que tener sistemas robustos, quiere decir que tienen que tener muchas maneras de, si de repente ya no te entra energía por acá o un medicamento, tenemos que tener varios proveedores. En el caso de la cooperación internacional, teníamos muchísima dependencia de ciertos donadores y esto era una gran fragilidad, pero nadie imaginaba que un gobierno que tiene esta agenda de cooperación iba a reducirla porque en general quedan mal y no quieren quedar mal porque si no ayudan en un lado, en general hay otro actor, por ejemplo, en este caso puede ser China, que va a tomar el hueco y van a ser los que ayudan y esto pensábamos que no iba a ocurrir. Entonces el golpe ha sido muy fuerte y la reducción de financiamiento a programas de desnutrición, programas de vacunación, programas de lucha contra la tuberculosis es una realidad y cualquier actividad que reduce las actividades preventivas de salud de primer nivel comunitario en países de altísima marginación, que va a aumentar la mortalidad y la morbilidad, que es la morbilidad, perdón, que es las tasas de infecciones de los niños, porque van a estar menos vacunados o van a tener menos buenas condiciones alimentarias. Todo esto va a repercutir en más casos de tuberculosis. Entonces, no solamente es tener acceso al medicamento, si no tienes acceso a comida en un campo de refugiados, eso es más importante inclusive que los tratamientos de la tuberculosis, porque si no hay suficiente comida en una zona con alto riesgo de contagio de tuberculosis, más gente se va a enfermar. Así es, digo, realmente este es un tema, como lo menciona, muy importante y sobre todo todas las vertientes y todas las repercusiones que tienen, porque si lo estamos viendo, esto es a corto plazo y ya causa un conflicto ahora en determinado momento, que estos países que son protagonistas en este sentido de la ayuda humanitaria, pues alarguen todavía más, pues desgraciadamente vamos a tener más repercusiones en muchos países y sobre todo porque tal vez tomando la iniciativa de Estados Unidos, ojalá y que no, pero que otros países también deciden decir, bueno, si tú no vas a ayudar, pues yo tampoco voy a ayudar, que eso, Eso está pues ocurriendo ya. de eso no se trata. Claro, yo pensaba, lo dije un poquito, pensaba que iba a ocurrir el efecto inverso. Se retira Estados Unidos y otros actores globales como China, India, Rusia podían decidir tomar el liderazgo, pero lo que estamos haciendo es un vacío que está justificando que Francia, Reino Unido, España, y la lista no la tengo en mente, han ya oficialmente anunciado que van a reducir también sus montos de ayuda al exterior. La lucha actual global es menos solidaridad, más recentramiento, más rearme, más enfoque en gastos militar y mucho menos enfoque en ayuda y cooperación internacional, que es un poco a una visión muy cortoplacista, porque a todos en este mundo nos conviene que tengamos una buena manera de lidiar con las epidemias. Por ejemplo, la epidemia del ébola en África del Oeste. Todo el mundo estaba muy contento que hubiera actores como Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones que eran capaces de tratar de contener las epidemias en las zonas, pero no porque les interesara la gente en la zona, sino porque les interesaba que no llegaran estas enfermedades a los países ricos. Entonces, mucha de la acción humanitaria también tiene como utilidad tratar de contener epidemias que pueden afectar a otras zonas. Entonces, por simple egoísmo, sería útil que siga habiendo mecanismos de cooperación internacional, porque, por ejemplo, estamos viendo que a los países ricos les molesta la migración. Bueno, la migración es la consecuencia de situaciones de violencia, vulnerabilidad, de guerra, de epidemias, de cambio climático. Pues si hay mejor cooperación internacional, va a haber menos inestabilidad en las zonas de origen de estas poblaciones y después van a estar yéndose menos a estas zonas, ¿no? Entonces, por simple egoísmo, debería de mantenerse mecanismos de cooperación internacional, Sí, porque si no, claro. mantenemos una estructura de asimetría que sigue manteniendo estas zonas como expulsoras, de población. Digo, y al final de cuentas, pues los únicos que vamos a sufrir las consecuencias, pues somos nosotros en un posible escenario donde, desgraciadamente, ¿verdad? Ojalá que no suceda, pero es como lo del COVID. Si en aquel entonces no nos hubiéramos, si todos los países no se hubieran reunido, si todos los países no hubieran sido afectados, pues ahora sí que otra historia hubiera sido, porque como bien lo menciona, a lo mejor el ébola que solamente afecta a un país en específico o gran parte de ese país, pues los demás van a ser como que no te veo porque realmente no es algo que a mí me esté afectando. Pero me gustaría Directamente. preguntar. Sí, perdón.
directamente, ¿no? O sea, uno no ve el efecto directo, ¿no? Sí, justamente. Y eso es lo que me gustaría preguntarle. Nosotros, ¿cómo pudiéramos poner nuestro granito de arena para poder ayudar a estas asociaciones, muy específico a Médicos Sin Fronteras? Porque yo creo que todas las personas al escuchar, al escuchar esta entrevista y ver todo lo que nos pueden ayudar y todos los factores que influyen en este proyecto, así como otros, ¿cómo pudiéramos nosotros poner nuestro granito de arena para que esto siga? Dos respuestas. La primera, si te digo, es que Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, trabaja en México y hace actividades muy interesantes que podrían motivar a algunas personas a colaborar como voluntarios o buscar trabajar con Médicos Sin Fronteras en México o postular para unirse. Creo que es una manera muy concreta. Ha habido cada vez más mexicanos en la organización y creo que la organización aprecia mucho al personal mexicano que en general está muy bien formado y que en México tenemos experiencia. Lidiamos con desastres, lidiamos con inundaciones, lidiamos con terremotos, lidiamos con huracanes, lidiamos con violencia y esto nos da también la capacidad de entender y de empatizar, porque en nuestro país no vivimos con el contraste, ¿no? Entre el sur y el norte global. Esa es la primera. La segunda, podríamos apoyar económicamente, pero creo que en México también existen otras organizaciones locales que tal vez también hay que estar apoyando. Entonces, Médicos Sin Fronteras es una organización que tiene suficiente renombre ahorita, no es la organización que tal vez requiera más apoyo económico. Tal vez lo que sí creo que estaría interesante es la reflexión del espacio de la empatía que hay. Yo veo con preocupación que en México, que ha sido una tierra de acogida de poblaciones, por ejemplo, marginadas, inmigrantes de nuestros hermanos de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe durante mucho tiempo, cada vez veo el resurgimiento de una actitud de xenofobia y de intolerancia hacia estas poblaciones que me preocupa. Nosotros tenemos una actitud ambigua, vemos cómo nos están maltratando en el norte y tendríamos que cambiar nuestra actitud hacia nuestros paisanos de países hermanos. Los migrantes de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe describen el paso por México como uno de los lugares más difíciles de su recorrido, donde viven más violencia, vejaciones de las autoridades, pero también de la población. También hay mucha ayuda, ¿eh? Hay muchísimas organizaciones haciendo un trabajo increíble, pero creo que también hay que sensibilizarse de que estas poblaciones, como nosotros en el futuro, podremos estar en situaciones donde tengamos que irnos y hay que pensar que las personas que están viviendo, por ejemplo, la migración externa, pero también la migración interna en México, requeriría que pensemos que no están ahí para molestarnos y que tengamos mayor empatía hacia estas poblaciones. Hay mucho racismo también que está ocurriendo hacia, por ejemplo, población haitiana que está en México y ha habido situaciones de violencia y de negligencia hacia migrantes en centros de migración en México. Las autoridades actualmente los agarran en un lado, los están haciendo con viajes extremadamente largos y creo que podríamos ahí hay una oportunidad importante. Y también para nuestra propia gente, ¿no? Tener una actitud de mayor entendimiento de los privilegios que tenemos en una sociedad mexicana muy desigual, donde hay mucha pobreza, mucha marginación y todavía hay un montón de trabajo que tenemos que hacer para integrar mejor y para reducir esa brecha de desigualdad, porque la desigualdad genera menos capacidad también de empatía, porque si todos los días estamos viendo a gente en la marginación, a veces perdemos un poquito la empatía, ¿no? Si todos los días estamos viendo a personas en extrema pobreza, no todos los días podemos estar ayudando a todo el mundo. Así es, y justamente yo creo que la palabra aquí precisa es la empatía. De por sí este ya es un mundo difícil y complicado gracias a gobiernos y diferentes factores que yo creo que lo que más, más bien lo que menos nos hace falta es todavía ser nosotros protagonistas en el sentido de la desigualdad, de la discriminación. Yo creo que estamos aquí en un plan para ayudarnos y para tratar de fortalecer la unión tanto de los mexicanos como país como nuestros hermanos de otros países y sobre todo pues echarnos la mano, ¿verdad? Porque yo creo que lo principal es que nada nos cuesta, al contrario, yo creo que el poder ayudar a una persona como usted lo menciona, te deja una sensación de conformidad contigo mismo, de poder aportar tu granito de arena y sobre todo de darle un destino
marco en el que estamos, en el plano de vida en el que nos encontramos, yo creo que es darle un destino. Y principalmente antes de terminar, me gustaría que usted le enviara algún mensaje a todos aquellos estudiantes tal vez de la medicina que empiezan con esta emoción, que dicen yo quiero ser doctor porque quiero ayudar, yo quiero ser doctor porque quiero cuidar a las personas, yo quiero cuidar a los adultos mayores, yo quiero cuidar a los niños. Un mensaje para que ellos no desistan de esta misión que ellos con la que ellos empiezan, que a pesar de que el camino pueda ser difícil, que no lleguen a desistir de llegar a poder cumplir con esta meta, porque al final de cuentas los beneficiados vamos a ser nosotros, vamos a ser el país, el municipio y el estado, pues donde ellos se encuentren. Pues es un poco difícil dar un consejo, pero una reflexión es que primero que cualquier profesión que quieran hacer, las generaciones jóvenes que tengan un enfoque social está muy bueno. Yo creo que se puede ayudar desde casi cualquier profesión. La segunda, que algo que tal vez yo entendí un poco tarde, es que hay otras ramas que están en la atención de salud al ser humano que son esenciales y una de las que quiero hablar es la de enfermería. Enfermería es una profesión increíblemente minimizada, pero con una importancia esencial. Los hospitales, las clínicas pueden funcionar al menos por un tiempo sin doctores, pero no pueden funcionar ni un solo día sin enfermeros o enfermeras. Es una profesión que está muy feminizada porque hay mucho estigma dentro de los jóvenes, sobre todo los hombres, para hacer esta profesión porque la consideran de menos prestigio social, está menos asociada con un salario equivalente como el que puede tener un médico, pero creo que es una profesión esencial, es la base de los sistemas de salud. Los que quieran hacer medicina, perfecto, está muy bien, es un privilegio y es una carrera muy, muy bonita. Ojalá la gente que lo haga, pues como tú dices, tratar de entrar en enfoque de no simplemente por hacer una profesión, una especialidad para ganar dinero, pero bueno, creo que es difícil juzgar esto. Creo que todo el mundo tiene que tratar de vivir de algo. Ojalá sin perder el enfoque de que estamos para servir, sobre todo los que fuimos formados. Yo fui formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y pienso que hay un compromiso social de darle a mi país y de darle también fuera de él atención a las personas que más lo necesitan, porque puedo y como digo, es un privilegio. Entonces, no olvidar, aunque yo esté cansado, desvelado, que la persona que me está viendo en tal momento, que no olvidar que la otra persona requiere en ese momento de toda la atención que podemos tener. Entonces, eso es algo que se puede aprender. Desde muy, muy jóvenes podemos aprender la escucha activa. Y eso es una capacidad que uno puede también aprender en otras profesiones. Entonces, ojalá la gente se quede con eso de que es una herramienta esencial de vida, poder aprender a escuchar a los otros y tratar de mantener un enfoque social en lo que uno quiere hacer y no olvidar hacer una vida consciente de los privilegios que uno tiene, ¿no? Sin entrar en la culpa de decir, oye, qué suerte tengo de poder hacer esto, qué suerte tengo de tener hoy aquí, no sabemos si lo tendremos, disfrutar y tratar de tener este enfoque. Así es, yo creo que ahí está muy bien dicho y sobre todo por una persona que ha dedicado gran parte de su vida, principalmente por vocación, a ayudar a las demás personas. Y es por eso que también le agradezco, no solamente por la entrevista, sino también por todo el esfuerzo que hace y no solamente aquí en México, sino por todo representando a México en otros países y vean la calidad humana que existe dentro de nuestro país, que yo creo que también han de estar muy agradecidos. Así que de verdad, muchas, pero muchas gracias por todo cada uno del esfuerzo que ustedes hacen en general, ¿verdad? Los médicos, enfermeras y todos los profesionales que pertenecen a esta organización y para todas las otras organizaciones también, ¿verdad? Porque yo creo que en conjunto todos hacen que este mundo funcione de alguna manera, porque si no fuera por ustedes, tal vez estaremos en una situación totalmente diferente. Así que yo le agradezco mucho, doctor Daniel Martínez, principalmente por este tiempo y esperemos tenerlo de nueva cuenta en otra entrevista, ¿verdad? Porque yo creo que nos queda mucho por platicar y sobre todo para que la gente también entienda no solamente el contexto de vida social que hay en México en cuestión de la medicina y en cuestión de enfermedades, sino que también poner un panorama de lo que se vive en el mundo. Así que pues muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, porque creo que, como decía al principio, es difícil tener oportunidad de poder hablar con un poquito más de libertad y de tiempo sobre estas situaciones,
porque todo el mundo tiene que lidiar con sus problemas del día a día y que tengamos la capacidad de pensar en lo que ocurre en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestro país, que también puede estar ocurriendo en otros lados y ponernos en los zapatos de otros está genial. No, pues muchísimas gracias a ustedes y nosotros felices de poderle darle difusión a mensajes tan importantes como lo es el de la salud. Así que de verdad muchísimas gracias y esperemos tenerlo de nueva cuenta. Con gusto. Hasta luego. Un Hasta- abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos que usted nos haya acompañado en este capítulo, sobre todo lleno de reflexión y de conciencia en un tema tan importante como lo es la salud, no solamente en México, sino a nivel mundial. Así que lo invitamos para que usted le dé clic en la campanita y reciba todas las notificaciones de cada uno de los capítulos que aquí le presentamos y también no olvide seguir el canal de La Rancherita del Aire. Le pedimos que usted difunda este capítulo lleno de reflexión y de conciencia, como se lo mencionamos, con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos y recuerde, nos vemos en el próximo capítulo.